Condición moral de los ángeles. Es necesario considerar, en la duración de los ángeles, 3 momentos distintos entre sí. El momento de la creación, el de la prueba, y el de la retribución. No obstante, estos momentos no son de un tiempo continuado, como es propiamente el tiempo. Ya que los ángeles, como espirituales que son, no están por tanto sujetos a la mutación de lo material, no dependen del espacio, ni del tiempo, sino de un tiempo separado, y por ello, estos momentos no responden necesariamente a los nuestros. Puesto que en los ángeles, el conjunto de muchos actos del entendimiento y de la voluntad conexionados entre sí, puede tomarse como un solo acto, y de este modo, como correspondiendo a un solo momento de los nuestros. Primer momento: la creación. Alcanzar la dignidad divina, o sea la unión singular con Dios, esto es, la gracia santificante. Los ángeles recibieron la gracia santificante en el momento mismo de la creación. Simultáneamente creó la naturaleza de los ángeles, y les otorgó la gracia. Pues los ángeles no fueron creados en estado de infantes, sino que en la primera constitución, y juntamente con una, a modo de mezcla de su substancia, tuvieron la santidad infusa. Los ángeles, en el primer instante de la creación, por un acto libre propio, se dispusieron a la gracia santificante, y los ángeles superiores recibieron mayor gracia, a causa de su mejor disposición para ella. Se atribuye al Espíritu Santo el infundir a los ángeles la gracia santificante, al igual que a los humanos. Los ángeles reciben la santidad del Espíritu Santo. Nada alcanza la santidad si no es por la presencia del Espíritu Santo. Así pues, lo que son los ángeles, lo poseen por el Verbo creador del universo. Ahora bien, el Espíritu Santo les ha dado a estos la santidad. Hay que confesar que no pertenece solamente a los hombres santos, sino que también debe decirse de los ángeles santos, el que la caridad de Dios se ha difundido en ellos por el Espíritu Santo que les ha sido otorgado. Los ángeles poseen la santidad procedente de alguien distinto de su propia naturaleza, a saber, del Espíritu Santo. Él mismo creó de la nada a la criatura espiritual y a innumerables ángeles, a los cuales dotó después del don admirable de su gracia. Puesto que Dios creó, con diferencia de perfección natural, a los ángeles, a los cuales destinó el orden de la gracia y de la gloria, convino el que aquellos fueran destinados a diversos grados de gracias, según los diversos grados de perfección. Si los ángeles, y ciertamente todos, han sido ordenados a la visión beatífica, es lógico el que éstos fueran dotados de la gracia santificante, como medio proporcionado para tal fin. Los ángeles recibieron también las virtudes infusas, tanto teologales como morales, juntamente con la gracia santificante, puesto que estas virtudes son consecuencia de la gracia santificante, y ya que les eran convenientes en orden a obrar sobrenaturalmente. Ahora bien, conocieron todos los misterios sobrenaturales de la fe que conciernen a Dios, en cuanto que es único, que Dios es Salvador, justificador, remunerador sobrenatural. El misterio de la Santísima Trinidad, como se admite comúnmente. Más probablemente, el misterio de la Encarnación, no en cuanto a todas las circunstancias. Finalmente, si todos los hombres fueron elevados en Adán a la gracia santificante, mucho más se supone que todos los ángeles fueron también elevados a ella. Segundo momento: la prueba. Antes de admitir a los ángeles a la visión plena de su gloria, visión beatífica, Dios los sometió a una prueba, al igual que el hombre tuvo su prueba. La naturaleza de la prueba no se conoce con certeza. Pero muchos teólogos sostienen que el Padre Eterno reveló a los ángeles la futura encarnación de su divino Hijo, y les hizo saber que al Dios hecho hombre
deberían rendir adoración. Luzbel, uno de los más gloriosos, elevados y bellos ángeles de la corte celestial, deslumbrado y ofuscado por el orgullo, habiéndose atribuido a sí mismo los maravillosos dones con que el Creador lo había dotado, se rebeló contra Dios, no aceptó el supremo dominio del Señor, y se constituyó así en el adversario de su Creador, levantando su gran grito de rebelión y de batalla: no serviré. Ser igual al Altísimo. Muchos ángeles le siguieron en su orgullo. Se dice que hasta 1/3 de ellos. Pero en ese momento, otro gran arcángel, igual en belleza y gracia que el arrogante Lucifer, se postró ante el trono de Dios y, en un acto de adoración profunda, opuso al grito de batalla de Lucifer, uno de amor y lealtad. ¿Quién como Dios? Y es así como San Miguel Arcángel obtuvo su nombre con su grito de fidelidad. Y es así como Luzbel se constituyó él mismo en Lucifer, Satanás, el enemigo, el diablo. A este se han aplicado las palabras del profeta Isaías: como caíste desde el cielo, estrella brillante, hijo de la aurora. Como tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra. En tu corazón decías: subiré hasta el cielo, y levantaré mi trono, encima de las estrellas de Dios. Subiré a la cumbre de las nubes, seré igual al Altísimo. Mas, ay, has caído, en las honduras del abismo. La conclusión de esta batalla, entre los ángeles buenos y los ángeles malos, se encuentra en el Apocalipsis. Entonces, se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio, o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles con él. Dice San Pedro: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en cavernas tenebrosas, arrojándolos al infierno. No hay arrepentimiento para ellos, después de la caída, como no hay arrepentimiento para los seres humanos, después de la muerte. Y el Catecismo nos dice que no fue por un defecto de la misericordia divina, que el pecado de los ángeles caídos no fuera perdonado, sino debido al carácter irrevocable de su elección. Creemos que el diablo se hizo malo, no por su propia condición, sino por su libre voluntad. En efecto, el diablo y otros demonios fueron creados ciertamente por Dios, buenos por naturaleza. Sin embargo, ellos mismos se hicieron malos por su propia voluntad. Dios había creado las dos clases de criaturas, a saber, la angélica y la humana. Ahora bien, a ambas por su soberbia las derribó, y las derrumbó del estado de rectitud con que habían sido creadas. El Creador debió rechazar al ángel apóstata. El número de los ángeles que pecaron fue grande. Se dice multitud innumerable, ejército, innumerables. Sin embargo, fue menor al número de los ángeles que perseveraron en gracia. Muchos refieren a los ángeles el texto del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Puesto que el número es mucho mayor de los buenos en el cielo, que observa el orden de su naturaleza. Parece que es conveniente el que la mayor parte de ellos no pecaran. Asimismo, el pecado va contra la inclinación natural. El pecado de los ángeles fue gravísimo. Por la excelencia de Dios. Por carecer de la debilidad de la carne. Por la carencia de tentación. Se considera digno de mayor perdón el que peca por persuasión de otro, pues el que peca por su propia decisión, este no tiene ninguna excusa. Y por consiguiente, el diablo que pecó por su propia voluntad quedó exento de toda penitencia.
El pecado del diablo fue de soberbia, considerado en sentido estricto, esto es en cuanto al apetito desordenado, de la propia excelencia. Esta es la opinión totalmente común, de los teólogos, y doctores, o que fue, por envidia de ver que el hombre, había sido creado a imagen de Dios, y que de este modo, había sido elevado a tan gran dignidad. La causa de tener envidia, es la soberbia. La soberbia, precipitó a Satanás, desde el cielo. Lo mismo enseña, la Sagrada Escritura. Porque el comienzo de todo pecado, es la soberbia. Yo veía a Satanás, caer del cielo como un rayo, palabras de Cristo, que las dijo en contra de la vanagloria. ¿De dónde pudieron pecar los ángeles? En efecto, estos estaban inmunes, no solo de error, de pasión, de hábito malo, sino también de ignorancia. Algunos expertos opinan, que la ignorancia no es absolutamente necesaria, para que la voluntad pueda pecar, siguiendo su arbitrio. Asimismo, la voluntad tiene el poder, de volcar el acto intelectual, sobre un objeto u otro, sobre un aspecto u otro, etc. Dicha posibilidad, es expresada, por Santo Tomás. La voluntad angélica tuerce, y pliega, a la inteligencia, para que no le muestre, toda la bondad del objeto, y para que le muestre la conveniencia para ella, de no someterse a Dios, como norma superior, y guiarse solamente, bajo la luz de su inteligencia natural, excluyendo a Dios. Por eso, es que el pecado angélico, como cualquier pecado, no tiene una explicación racional, en el sentido, de que no tiene una razón. Antes bien, consiste en la decisión lúcida, de obrar al margen, de la norma de una razón superior, es decir, de no aceptar someter su inteligencia natural, y su voluntad, a una luz superior. No es que el ángel caído, caiga a pesar de ver las razones para no caer, sino que cae porque no quiere ver razones. En los ángeles, hay un conocimiento, el intelectual, que debe ser dirigido, según la norma de la sabiduría divina. Por eso, en su voluntad pueden haber pecado, por el hecho, de no querer seguir, el orden de la sabiduría divina. Y es de esta manera, que los demonios se han hecho malos, por su voluntad. Finalmente, en este segundo momento, unos pecaron, mereciendo así, la condenación eterna, y otros permanecieron en el amor de Dios, por un acto de caridad, por el que merecieron el aumento de gracia, y de gloria. Tercer momento. La retribución. Los ángeles pecadores, fueron condenados eternamente. La parte de los ángeles, que se apartó, voluntariamente de Dios, encontró, por el juicio de la justicia divina, el comienzo de su condenación, por su misma voluntad, de tal manera, que para ellos, el castigo comenzaría, con el ser apartados del amor, de aquel bien beatífico, y que durará un suplicio eterno, en el fuego eterno. El entendimiento de los demonios, a causa del pecado, ha sido privado de toda luz sobrenatural, no en cambio de la luz natural, puesto que lo natural de ellos, ha permanecido íntegro. La voluntad de los demonios, a causa del pecado, ha quedado totalmente obstinada en el mal, obrando, moralmente mal en todo acto. Pues al estar, su voluntad irrevocablemente apartada, y en contra de Dios, y vuelta y dirigida a algún fin perverso, no puede, aunque hiciera algo bueno en sí, dejar de obrar, por ese fin perverso. La causa de la obstinación, que es difícil de determinar, según Santo Tomás, puede deberse a que el ángel es inflexible, respecto a la elección, que ya ha hecho. La miserable condición del condenado, juntamente con la fragilidad de la voluntad creada, sin ningún auxilio de la gracia, hace que solo la maldad, reine en ellos. Si alguno dice o piensa, que el suplicio de los demonios, es temporal, y que alguna vez, llegará a su fin, o bien que se dará la reintegración de los demonios a su situación primitiva, sea anatema. A los ángeles que pecaron, no se les dio tiempo de penitencia. Así pues, el castigo siguió inmediatamente después del pecado, el cual así como para el hombre, la muerte es el fin del tiempo de la prueba,
Así también, el pecado lo fue, para los ángeles malos. Puesto que, sabemos que el Creador de todos los buenos, no concedió ningún momento de gracia, para reparación de los ángeles malos. Acerca de los ángeles dispuso, y cumplió esto, que, si alguno de ellos, perdía la bondad de su voluntad, nunca la repararían con un don divino. Los ángeles buenos, alcanzaron la vida eterna. Estos ángeles, al perseverar en la gracia, son llamados también, hijos de Dios. Algunos ángeles, libremente, apostataron de Dios, pero los demás también, libremente permanecieron en la verdad, y han merecido conocer, con toda certeza, la verdad acerca de que jamás caerán. La vida eterna, consiste en la visión beatífica, que es otorgada a los hombres que mueren en gracia, y la bienaventuranza de los ángeles se describe, en muchas fuentes, de la misma manera, que de los hombres. Así pues, deben ser invocados, puesto que están viendo constantemente a Dios. Los hombres bienaventurados, serán como ángeles de Dios, en el cielo. No cesan día y noche de decir: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. La batalla. Sé nuestro amparo, contra la perversidad, y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno, con el divino poder a Satanás, y a los otros espíritus malignos, que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén.